This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. No one connected to you. Me and me, none of you. Me and you will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos de nuevo al BNew, la Barcelona New Economy Week, que reúne a sectores muy diferentes y singulares, pero todos con un denominador en común, la nueva economía. ¿Y qué nos aporta el BNew? Pues, por ejemplo, conocimiento, networking, innovación y talento, y todo ello de la mano del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, donde también uno de los grandes aspectos es el Green Deal, marcando también la Agenda 2030. Y estamos ahora enmarcados en este vertical que se llama sostenibilidad. Seguimos hablando de sostenibilidad y ponemos el foco ahora mismo en las ciudades, pero concretamente en la ciudad del mañana. Cómo construir ciudades más sostenibles y habitables para todos, pero también desde dos focos o desde dos responsabilidades. La pública, por ejemplo, aportando diseño, un transporte más asequible, pero también el papel o la corresponsabilidad que tiene que tener la empresa privada para crear pues, zonas más accesibles y, por qué no, saludables. Esta sesión está moderada por el señor Pere Navarro, presidente de BNew y también delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, cargo de responsabilidad que accede en el año 2018 después de una dilatada trayectoria como, por ejemplo, también alcalde de Terrassa o primer secretario del Partido Socialista de Cataluña. Buenos días, muchísimas gracias y un placer también, señor Pere Navarro. Y estará moderado, pero también lo acompañan tres espléndidos top speakers, como son Carme Trilla, presidenta de la Fundación Habitat 3, una fundación que tiene el encargo de gestionar 900 habitajes de alquiler social. Carme Trilla no ha podido venir. Vale, pues aquí no me lo habían cambiado. María Buigas. Vale, pues discúlpeme, y como que son cosas del directo, queda rectificado en directo y no pasa absolutamente nada. Vamos a ver si tengo más suerte. Oriol Juncadella, ahora sí. Director de Ferrocarrils Generalitat de Cataluña, también una operadora que es de una gran innovación, yo creo, a nivel europeo, pero también mundial. Y, Oriol, participas también en diferentes asociaciones que trabajan precisamente por este desarrollo, como la UITP o la UIC de París. Muchísimas gracias también, señor Juncadella. Y para terminar, el señor Pere Roca, CEO y cofundador de Giver, dedicado a esta distribución urbana y sostenible. Pues nada, 40 minutos por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias sobre todo a las personas que me acompañan en esta mesa virtual, personas que nos conocemos y que además, bueno, yo creo que en cada una de sus facetas podemos mirar de prever cuál va a ser la ciudad del futuro. Yo intentaré reprimir mis ansias como exalcalde, porque sabéis que los que hemos sido alcaldes siempre tendemos a proyectar, ¿no?, cómo puede ser el futuro. Pero es cierto que, bueno, que más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, que las ciudades es verdad que tenemos un gran debate, ¿no?, sobre, en este caso, sobre la Cataluña vaciada o la España vaciada, pero también tenemos un gran debate sobre cómo organizamos las grandes áreas metropolitanas. Y en este caso, por ejemplo, estamos en el área metropolitana de Barcelona, que desde mi punto de vista es la región metropolitana de Barcelona, los 4,5 millones de habitantes. Pero bueno, hay otras áreas, ámbitos metropolitanos en todo el mundo en el que conviven muchísimos más millones de habitantes y eso quiere decir que tienes que mantener una calidad de vida desde el punto de vista de las viviendas, una calidad de vida desde el punto de vista de las actividades económicas y de la interferencia de estas o no de las actividades económicas con, digamos, con la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas, que hay un elemento fundamental que vemos cada día, que es el tema de la movilidad. Yo recuerdo cuando era usuario, cuando era estudiante de los ferrocarriles de la Generalitat, que teníamos que hacer transbordo en Sant Cugat para ir a Bellaterra, pero la movilidad de aquellos ferrocarriles de hace ya unos cuantos años, con la movilidad de hoy en la que se han incorporado no solo el ferrocarril, evidentemente, y ha aumentado su actividad,
sino también lo que se llama la micromovilidad, ¿no? Ahora venimos a una mesa en la cual hemos hablado de la antigua parcela de Nissan, en la que se están fabricando vehículos de micromovilidad, que se está planteando temas que tienen que ver con la logística de última milla o de los últimos 100 metros incluso, se decía, y cómo se consigue esto con este tipo de movilidad, ¿no? Para que los productos para que lleguen a todas partes. Tiene que llegar a todas partes el pequeñito paquete y tiene que llegar a todas partes los famosos camiones que reparten pues, ¿no? a las tiendas, a los supermercados, etcétera, etcétera, que tienen que continuar con su labor. Y además está toda la proyección de lo que tiene que ser una ciudad, ¿no? Antes el urbanismo era algo que tenía que ver que, bueno, aquí vamos a poner un ámbito residencial, aquí vamos a poner un parque, aquí vamos a... Ahora el urbanismo es mucho más. Define lo que tiene que ser un ámbito para lo que decíamos, para poder convivir, para poderlo hacer con calidad de vida, etc. Y yo quería daros la palabra primero para que expreséis en una primera intervención bueno, pues un planteamiento más general. Primero a María, para que nos enmarque, digamos, todo este tema de la sostenibilidad relacionado pues, con las ciudades del presente y cómo podemos prever que serán las ciudades del futuro o del futuro inmediato, ¿no? Perfecto. Pues bueno, primero de todo agradecer la invitación a Pere Navarro y al Consorci y bueno, encantada de volver a coincidir con Pere Roca porque hacía muchos años que no nos veíamos y con Oriol. Yo soy María Buigas, arquitecto, de hecho en este momento arquitecta jefe del Ayuntamiento de Barcelona, así que frente a los otros dos ponentes que vienen más del mundo de la, podríamos decir, de la movilidad, efectivamente, Pere comentaba ahora como esta conjunción de las dos cosas, ¿no? Es decir, el urbanismo como la definición o esa actividad a través de la cual definimos el tablero de juego para entendernos y las reglas en las cuales nos movemos dentro de ese tablero de juego para responder a la definición de espacios en los que cada uno de nosotros desarrolla su vida cada día y la movilidad, efectivamente, digamos, la capacidad y la necesidad de movernos y de desplazarnos están intrínsecamente relacionados. Hoy me toca, yo me voy a tener que reprimir porque hace un mes y medio, digamos, desde mi posición de consultor internacional de temas urbanos, empezaría a hablar de la urbanización del mundo, etcétera, etcétera. Ahora me voy a tener que restringir exactamente al mismo ámbito de trabajo. Aunque mi ámbito de trabajo sean esos 100 kilómetros cuadrados, en el fondo jamás los he sido capaz de pensarlos en esa delimitación administrativa, sino precisamente, efectivamente, en el área metropolitana, en la región metropolitana y en todo el país en su conjunto, ¿no? Y la pregunta, y es una pregunta recurrente, porque en el fondo siempre nos planteamos esta cosa como del futuro, ¿no? Y a mí me gusta también clarificar algunas cosas en el sentido de las ciudades del futuro, en el fondo ya las tenemos construidas, es decir, la ciudad en la que vamos a vivir ya está construida. Y en el caso de Barcelona eso es de una evidencia, digamos, total y completa. Los 100 kilómetros cuadrados están, es una ciudad, eso que nosotros urbanísticamente llamamos, es una ciudad consolidada, es una ciudad que básicamente la dificultad y la ventaja que tiene es que todo aquello que tengamos que rehacer, repensar, todo el mundo de los res, lo vamos a tener que hacer sobre ese espacio ya consolidado y por tanto la ciudad del futuro para mí es una reflexión sobre qué condiciones tengo que generar yo hoy en el presente para que ese barco que tiene una inercia, tiene una dimensión, nadie llega y se inventa. Yo no tengo una hoja en blanco, los anteriores tampoco, y los que vienen después por descontado tampoco la tendrán, pero ¿en qué vamos a influir, qué vamos a añadir, qué vamos a modificar, qué vamos a matizar para orientar digamos, ese camino, esa tendencia hacia esas ciudades de futuro? Ciudades de futuro que, por otro lado, tienen unos retos conocidos sobradamente por todos. Evidentemente, el cambio climático no es ninguna novedad a estas alturas de partido y menos con la sequera que llevamos, digamos, con lo cual tenemos que
generar escenarios, yo tenía que apuntar entre las notas de más espacios verdes, más espacios libres, cuando ese verde lo vamos a tener que estar pensando para que lo podamos mantener a lo largo del tiempo en un escenario de sequía, básicamente. Por lo tanto, el reto no es solo en una ciudad consolidada incrementar esos espacios libres y hacerlo de una manera que ambientalmente mejore la calidad de la experiencia urbana en su conjunto, sino que además lo tenemos que hacer teniendo en cuenta que nosotros no estamos en el norte, que el verde del norte que nos gusta tanto, estamos en el sur, estamos en el Mediterráneo, y yo escribí un día en un artículo, vamos a tener que hacer el marrón y el ocre un poco más sexy. Y por tanto, a mí me gusta decir que aparte de verde, vamos a tener que permeabilizar. Y seguramente, y esa es una línea de trabajo que digamos, pondremos con un programa sobre la mesa desde el Ayuntamiento de Barcelona, no solo es incrementar cantidad, y ahí empezaremos a poner en valor interiores de manzana y espacios que en la ciudad no están construidos, sino que la voluntad es intentar encontrar ese equilibrio entre la permeabilidad, que tiene muchas ventajas desde el punto de vista climático, y la verdificación, que tampoco nos podemos pasar de frenada, porque no hay nada más triste que un parque o una zona verde muy bonita el primer día y que al cabo de un año nadie la reconozca porque en realidad no podemos asumir su mantenimiento. Esta es una línea, y la otra, y aquí acabaré la primera intervención, la otra es, tenemos todo el parque construido en una necesidad de la cual todos somos conscientes de vivienda asequible. Y por tanto, digamos que la combinación de estas dos cosas nos lleva a que, por un lado, desde el ayuntamiento principalmente se va a impulsar, lo cual significa impulsar es ponerle más velocidad a determinadas cosas, y con la vivienda asequible pues ha sido noticia recientemente los solares disponibles que se han puesto a disposición de la Generalitat para que nos también contribuya a la construcción de esa vivienda, porque digamos, pero decía antes el urbanismo hay una parte que sigue haciendo eso, es decir, el urbanismo dispone el suelo y por tanto cada uno de los otros agentes que contribuyen en la construcción de la ciudad, sean públicos o sean privados, contribuyen a construir lo que en realidad ponemos encima y que necesitamos. La vivienda asequible es un tema, y este es un tema que se impulsará, pero no será suficiente, y por eso aquí también quiero aprovechar para lanzar ese mensaje de lo metropolitano. Y sé que a la gente de a pie le suena muy abstracto, pero una manera necesaria de impulsar y de conseguir ciudades de futuro, en determinados momentos significa adecuar los instrumentos con los que hacemos la ciudad del presente. Y algunos ya deben estar pensando lo que quiero decir. Barcelona y el área metropolitana sigue trabajando con un instrumento del año 76, con más de 1.500 modificaciones. Esto, si lo trasladásemos, si salimos abajo y vamos a ver todas esas impresoras 3D que hay abajo, es como si volviésemos a la maquinaria de los años 70, solo imaginar un quirófano en cualquier hospital, pues estamos maniobrando con instrumentos de ese momento, y por lo tanto necesitamos de nuevos instrumentos que nos permitan esas miradas, que nos permitan explotar todo el potencial de lo que estos señores nos explicarán y propondrán, porque aunque la ciudad está consolidada, tenemos un subsuelo, tenemos un suelo y tenemos un vuelo en el que jugaremos más al Tetris, por decirlo de alguna manera, para que la gente me entienda, que seguramente las transformaciones, seguiremos transformando, pero no lo haremos seguramente como lo hemos hecho en los últimos 40 años. Y sin embargo, tenemos que poder seguir haciéndolo, tiene que ser financieramente viable, porque evidentemente necesitamos a todos los actores que participen en eso, y necesitamos como objetivo final mejorar la calidad de todos los que vivimos en ese entorno urbano. Y lo dejaría aquí, gracias. Yo, María, de todas maneras, cuando decías lo del verde, a mí hay un verde que me encanta, que es la farigola y el romaní, o sea, el tomillo y el romero en castellano, que no necesita riego, y son plantas aromáticas y que yo creo que para las ciudades serían fantásticas. Como no hace falta que esto parezca que el norte de Europa, ¿no? Pero combinar esto con el marrón y el ocre que comentabas sería bueno, la fantástico. sombra, los árboles. Nosotros tenemos una ciudad con muchísimos árboles, Sí, sí. y hay que seguir promocionándoles. Ahora, los
estas praderas que nos brillan los ojos, pues o sea, un verde como el que tengo a mi espalda, seguramente no nos pertenece. Es LED de bajo consumo, pero, no, pero de todas maneras hay algo que no se conoce de la región metropolitana, de las 170 y pico municipios, que es que más del 70% de su superficie es o protegida con parques naturales Totalmente. o ámbitos de cultivo. Quiero decir que yo creo que no sé si hay muchas regiones metropolitanas en el mundo que estén tan densamente pobladas y que haya tanta actividad económica y que además haya un grado de protección tan elevado como aquí en nuestra región metropolitana. Pero, no sé, Oriol, si nos puedes explicar qué significa el transporte público, colectivo, el tren, en un ámbito metropolitano como el nuestro. Yo voy a dar un paso un poco más allá de lo que acaba de contar María en relación a que el sistema de movilidad, lo sabemos, es el sistema circulatorio de la ciudad actual y que ya se está proyectando en el futuro, como muy bien has apuntado en tu introducción, ¿no? El transporte público, todos sabemos que es aquella parte del sistema de movilidad que tiene unos costes unitarios inferiores y, por lo tanto, por eso, en la planificación de las infraestructuras tenemos claro, y llevamos muchos años ya trabajando, en aumentar la capacidad y el alcance de la red de transporte público. Pero aún más allá, en el ferrocarril, donde, evidentemente, por tratarse de un transporte público, y además se cumple digamos, la ecuación de que estamos tratando con los menores costes posibles por unidad transportada en relación al resto de modos. Además, en el ferrocarril, digo, en estos últimos 20-25 años, la región metropolitana de Barcelona está teniendo unas respuestas de este sistema que están ya proyectando la vida de la ciudad de los próximos 10-15 años. Hasta ahora, el transporte público como sistema circulatorio de la ciudad y, como decía María, más allá de la ciudad, como ya servicio de transporte de personas y mercancías en la región metropolitana, nos ha estado digamos, ofreciendo, o hemos estado ofreciendo, hablo en nombre del sector si se me permite, hemos estado ofreciendo soluciones de movilidad intentando captar movilidad del transporte privado por convencimiento, por atractividad, por sex appeal también. Hemos intentado dar pues, calidad de servicio, puntualidad, capacidad, poderte sentar cuando vienes de Tarrasa y vas a Barcelona y al revés, especialmente en las horas punta, que es donde más gente pone en presión el sistema. Pero, como decía, para ir un poco más allá, lo que nos estamos encontrando ahora, los últimos 2-3 años, es evidentemente el reto climático, el calentamiento global, nos obliga, nos hemos comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible, evidentemente, por lo tanto, tenemos que estar preparando para incremento de cotas modales, es decir, vamos a utilizar aún más nuestros sistemas para transportar aún a más gente. Y eso es una buena noticia, Y por eso el sistema se está preparando, como dije, desde hace unos cuantos años, pero seguimos. Y esta es la consideración principal o primera. Hay que seguirse preparando, hay que seguir apostando en inversión por el transporte público, en mejoras de la calidad, en mejoras de la capacidad, en mejoras del alcance, prolongación de líneas, nuevas estaciones. El transporte público también va a dar esta vida metropolitana, va a facilitar esta movilidad metropolitana. Si tenemos en cuenta otro vector que está a día de hoy afectándonos a todos gravemente, que es el de los costes energéticos. Vamos a tener que seguir trabajando en la autonomía de generación para no depender tanto de fuentes de energía no renovable, no solo por los costes, sino también por la oportunidad, digamos, en cuanto a soberanía. Y no puedo dejar de hablar del reto que supone también para el sistema de transporte público y el ferroviario en concreto
la necesaria contribución que debemos de hacer a la mejora de la calidad del aire. No solo vamos a tener que facilitar la movilidad con capacidad, con puntualidad, con disponibilidad, sino también mejorando la calidad del aire de las ciudades en la superficie. Por eso encaja también el discurso que nos ha planteado María de cómo deben de ser y hacia dónde deben desarrollarse las regiones metropolitanas y qué está haciendo el sistema de movilidad, el sistema de transporte público en concreto y el ferroviario en particular, de forma absolutamente coetánea y coherente con estos objetivos. Quisiera acabar esta primera introducción o aportación diciendo también que ahora recientemente la Autoridad del Transport Metropolità ha finalizado la encuesta de movilidad en día laborable y es muy interesante, la EMEF por sus siglas en catalán, y es muy interesante notar unos datos que nos han parecido un poco radicales, en el buen sentido de la palabra. La movilidad en transportes, la movilidad no motorizada, es decir, a pie, en bicicleta, en vehículos de movilidad personal, ha aumentado un 4,5%. La bicicleta, más del 16%. Es espectacular. El transporte público, estamos allí, estoy hablando desde el 2019-2023. El transporte público, estamos allí, porque según los corredores, algunos corredores ya estamos por encima de la movilidad del 19 y otros aún están un poco rezagados. De media, aún se ha perdido un 1,5% de movilidad. Pero es que el transporte particular en vehículo privado se ha perdido el 3%. Y ahí está la buena noticia. Estamos consiguiendo aquel trasvase de movilidad de medios menos sostenibles a medios más sostenibles. Y para que nadie se lleve a engaño, el ferrocarril y el transporte público no están en contra del vehículo particular. Todos los medios de transporte tienen su movilidad idónea, su cuota de mercado lógica en función de las ventajas que aporta a cada colectivo y a cada persona al final. Pero sí que es una buena noticia el ver que se está produciendo este trasvase de forma sostenida y estos últimos años, como digo, un poco acentuada respecto de los medios de menos impacto en carbono, quería decir de pechada, de huella de carbono. Y por lo tanto es una buena noticia y nos pone encima de la mesa, digamos, la buena noticia de que estamos trabajando en la buena dirección. Sí, por ejemplo, decías el tema del transporte público y hace un tiempo firmamos con Transports Metropolitans de Barcelona la instalación de una hidrogenera, que no sé si se llama así, pero ya le llamamos así, una hidrogenera aquí en el polígono industrial que está gestionada por una famosa empresa, como no patrocina, no diré el nombre, pero que genera hidrógeno verde aquí, con electrones verdes, y que alimenta autobuses que ya están en servicio en la ciudad de Barcelona gracias a un programa europeo. Quiero decir que el transporte público colectivo también se va incorporando a este tipo de cosas. No sé, Pere, si nos quieres contar cómo lo hacéis vosotros para vuestro sistema de distribución y qué ventajas tiene y cómo vamos a vivir, digamos, en este entorno urbano complicado, apasionante y esperemos que optimista también. Sí, tenemos un reto, como no tiene pues, de otra forma, a nivel logístico, de poder alimentar las ciudades de todo el material que precisa. Una ciudad como Barcelona, pues podéis imaginar que necesita de elementos de requerimiento, pero también de acompañamiento de cualquier actividad económica, ¿no? Estos últimos años ha habido retos nuevos en cuanto a este tema logístico por el hecho del cambio de rol del usuario como consumidor. Al final teníamos plataformas en las ciudades y siguen habiendo plataformas en las ciudades logísticas que durante muchos años les hemos llamado comercio y que estaban muy cerca de los consumidores y que hacían un brazo logístico de primera línea al lado de los consumidores.
El cambio de uso o el cambio de consumo ha hecho que muchos materiales vengan de fuera de las ciudades y se encuentren con unas limitaciones de acceso y con una segmentación de la entrega mucho más activa. Esto tenemos que ver que no se trata de un ámbito temporal, sino que es una situación que ha venido para quedarse y que hay que buscarle soluciones para este tipo de entregas y que hay que coexistir todos los modelos de distribución y de cargas. Nuestro modelo, que lo contaré, es un modelo de paquetería ligera, pero en las ciudades tienen que haber posibilidades de entrar vehículos pesados también para según qué tipo de materiales. El problema es que usemos la ciudad para todos los tipos de distribución y usemos las zonas dedicadas a carga y descarga, por ejemplo, con vehículos ligeros que solo descargan un solo paquete y que solamente ocupan un porcentaje muy alto del tiempo cuando estamos desaprovechando las estructuras, las infraestructuras que tiene la ciudad para poder hacer la distribución. Creo que deben coexistir todos los sistemas de distribución. Lo que tenemos que buscar es cuáles son los que podemos segmentar para poder mejorar el proceso. En las ciudades, tal como las vemos cada día, hay infinidad de oportunidades para la distribución urbana. Y en cambio la vemos todos representada en vehículos que están mal estacionados en las esquinas, que seguramente en las horas puntas nos hacen mucho más colas en la entrada. Bueno, para poder entregar un paquete a un cliente final no hace falta pasearlo durante todo el día. Lo que hay que buscar es una solución que segmente el proceso en dos partes. Acercar el producto al consumidor y luego, una vez esté cerca, hacerlo llegar al consumidor final. Si esto lo separamos, podemos buscar también franjas horarias donde poder hacer este tipo de entrega. Podemos entrar por la noche en la ciudad, antes de las 6 de la madrugada, os aseguro que es una ciudad distinta. Toda la ciudad está disponible para poder acceder y posicionar todos los productos que vamos a distribuir muy cerca del consumidor. Y además tenemos también una infraestructura que cada vez vamos a ver qué solución le damos para tener mayor uso, que son los parkings de la ciudad, que cada vez pues, van a reducirse el uso en cuanto a estacionamiento de vehículos. Con lo cual es posible que tengamos que buscar soluciones de otro tipo de usos que puedan ser. En nuestro caso, entrando antes de las 6 de la mañana en la ciudad y posicionando los productos en 40 microhubs en Barcelona, que son plazas de parking cerradas como si fueran trasteros urbanos, hemos posicionado el producto por la mañana sin que haya ningún tipo de congestión. Muchas de las soluciones que estamos viendo en las ciudades pasan por descarbonizar el vehículo o la herramienta para hacerlo. Tenemos un problema mayor que la descarbonización, que es la congestión. Si no hacemos para bajar la congestión de las ciudades, difícilmente vamos a poder, diríamos, reducir estas emisiones y hacer una pacificación mejor de los espacios que tienen que hacer. Con lo cual, la solución que nosotros hemos planteado es una solución que permite reducir, evidentemente, la huella de carbono, pero es que además reduce la congestión de las ciudades. Si además añadimos de que una vez posicionados estos productos en estas 40 ubicaciones, nuestros repartidores son repartidores de barrio, evitamos la movilidad de las personas para acceder a su puesto de trabajo. En menos de 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, los givers van de su casa a su puesto de trabajo, haciendo un radio de acción de 750 metros. Desde cualquier punto giver a cualquier usuario de Barcelona no hay más de 750 metros, con lo cual pueden hacerlo con vehículos extremadamente ligeros para hacer esta entrega. Es decir, que al final, cuando pensamos en los problemas, muchas veces intentamos buscar soluciones nuevas diríamos, para dar cobertura a, diríamos, a este tipo de problemática. Cuando tenemos en las ciudades infinidad de infraestructuras que dándoles otro uso podríamos utilizarlo. Es evidente que tiene que mejorar, vemos los puntos de conveniencia como para posicionar los productos y así evitar los desplazamientos mayores de este tipo de distribución.
Y también, ¿por qué no?, los buzones inteligentes, no ya en puntos de conveniencia, sino en los propios edificios, en los propios bloques de pisos o casas, como para que la distribución pueda ser coincidente en el punto de entrega y recogida, ¿no? Pero a la pregunta de cómo vemos la ciudad y cómo vamos a verla en el futuro, tengo que deciros de que tenemos que seguir pensando en cómo reutilizar los elementos tanto en tiempo como en infraestructuras de forma distinta para darle otros usos. Y el ejemplo de Guibert, haciendo uso de los horarios nocturnos para acceder en la ciudad, de dar otro uso distinto a las plazas de parking para poder hacer un micro-hub de proximidad y que el personal que va a trabajar no tenga que desplazarse, estamos evitando infinidad de movimientos y desplazamientos. Es Esta que es la solución. estamos hablando de antes comentábamos, ¿no? Ya no es la última milla, sino que son los últimos metros ya, ¿no? Lo que 750 metros. que tú decías, ¿no? Pero es que quizá el problema es que todos queremos ir a la misma hora a los mismos sitios, ¿no? Y por eso se produce un poco el colapso. Pero ahora, por ejemplo, estamos aquí en el D-Factory, estamos aquí plácidamente en un plató organizado, cómodo, agradable, etc. Aquí debajo hay una fábrica. Tenemos 30 máquinas industriales de impresión 3D. Quiero decir que quizá esta nueva industria, esta nueva manera de fabricar, estas nuevas actividades económicas pueden cambiar lo que es la filosofía de la construcción. Y ya sé que no tenemos una página en blanco, ¿no? No podemos, hay ciudades en China o no sé dónde que las hacen en base cero, ¿no? A partir de aquí No te lo recomiendo. lo hacen, ¿eh? No, yo tampoco. O Brasilia, ¿no? Que se inventaron una ciudad nueva. Y, bueno, el caso es que no estamos en este punto. Pero sí que esta nueva industria, esta nueva economía, quizá nos permite que los puestos de trabajo, los lugares industriales, ya no estén en... Nosotros somos un polígono industrial. Cuando se habla de la ciudad, nunca se habla del polígono industrial. Se habla de l'Eixample, de la ciudad, digamos, residencial, ¿no? Pero nosotros siempre reivindicamos que también formamos parte de la ciudad. Pero quizá este cambio, esta diferenciación tan radical entre, desde un punto de vista territorial, desde donde se ejercen las actividades económicas, industriales, etcétera, y donde la gente vive, quizá en el futuro ya no tiene que ser tan radical. Podemos mezclar más las actividades económicas con las residenciales y así hacer que la gente pueda vivir mucho más cerca de su puesto de trabajo, con lo cual mejoras todo el tema ferrocarriles. Yo deseo que facturen mucho durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, esta capacidad de vivir mucho más cerca de donde tú estás trabajando, esta capacidad de crear industria mucho más cerca de donde la gente vive, etcétera, yo creo que es algo que ha aparecido ahora y que es diferencial con la instalación de polígonos industriales expulsados del núcleo de las ciudades, ¿no? Bueno, Vamos a entrar en debate sí, ahora. sí, Vale, si me encanta. permites. Es que A ver, estos coloquios son demasiado planos. En mi vida anterior, durante muchos años, me llamaron poligonera porque seguramente soy la persona que más ha escrito sobre polígonos industriales en Cataluña. Ya está, me he metido en un jardín. Sí, los polígonos industriales, y encontré finalmente la imagen para explicarlo. Es a una ciudad o a un territorio, porque no es a una ciudad, es efectivamente a un territorio mucho más amplio, lo que en una casa es una cocina, un baño, un lavadero y las despensas o los armarios donde uno tiene guardadas las cosas. Esto es lo que hace un polígono industrial para el resto de la ciudad. Yo me he peleado con alcaldes que efectivamente decían que los polígonos no era ciudad, porque no nos podemos imaginar una casa sin cocina. No, ya lo sé, por eso te lo digo. Espera. Sin cocina, sin baño, bueno, el lavadero aún lo podrías llegar entre cocina. Cuando yo lo traslado en esta imagen, todo el mundo ya está pensando. Entonces, la idea de hasta qué punto podemos conectar estas dos cosas, yo creo que en la actualidad es un problema de externalidades. Tenemos cosas en las ciudades, usos en las ciudades que tienen unas externalidades negativas, que son aparentemente compatibles, pero en contra nos generan muchos problemas. Y en cambio hay cosas en los polígonos industriales tradicionales que son perfectamente asumibles en trama de ciudad.
esto es correcto. La única cosa que a mí me preocupa cuando la mixtura, que es deseable, la aspiramos a ella, somos capaces de reconocerla, no tenemos instrumentos al uso para reproducirla. Nos cuesta mucho. Entonces, cuando lo intentamos hacer y tenemos, por eso sigo diciendo, el tema del instrumental y el tema de seguir debatiéndolo en foros como este y de seguir trasladando a poder hacer tipologías de viviendas, poder, lo que tú comentabas, ¿no? ¿Cómo puedo meter logística dentro de un edificio residencial, etcétera, etcétera? Porque aquí, en este debate, no vamos a entrar en la letra pequeña, y el diablo siempre está en la letra pequeña. Siempre. Siempre, lo sabemos todos. Pero cuando yo digo estos tres, hay uno que sí, desde aquí también hay que lanzar el mensaje de que hay un determinado tipo de usos necesarios para la sostenibilidad de las ciudades, precisamente porque lo necesitamos suficientemente cerca, pero suficientemente lejos, porque para su día a día es necesario. Y imaginaros el baño de una casa, y no hace falta que entre en detalles. El baño jamás será abierto a una sala de estar. Entre otras cosas, está prohibido para tener una célula de habitabilidad. Tampoco abrirá una cocina. Pero la cocina puede estar abierta. ¿Por qué está abierta? Porque inventamos con diseño y tecnología unas campanas extractoras que no hace peste, etcétera, etcétera. En el baño estaba afuera, lo metimos en la vivienda porque inventamos el sifón. Por tanto, diseño y tecnología, que es lo que hacemos aquí, lo que se supone que discutimos nosotros, los responsables, digamos, nos tenemos que autoimponer, forzar este tipo de miradas a través de la diseño, tecnología, ciencia, esa combinación nos puede permitir a lo que tú estás diciendo. A mí lo que quería, y con esto acabo, lo que quería resaltar de lo que habéis dicho vosotros es precisamente uno de los retos que tenemos es que las ciudades, el espacio que yo tengo entre fachada y fachada lo he marcado en centenares de años, ya eso es muy difícil de modificar. Pero en cambio tenemos espacios de oportunidad. Eso es lo que, digamos, nosotros, y yo desde mi cargo de responsabilidad, tengo la voluntad de poner encima de la mesa. Esos espacios de oportunidad para generar nuevos espacios libres, nuevas maneras de distribuir la DUM que nos bajen la congestión, porque efectivamente descarbonizar, pensándonos que todo es exclusivamente electrificación, que es importante, no es suficiente, porque el espacio es finito. Y para que sigamos con estos, que no hay nada mejor que estos datos de uno sube, el otro baja, fantástico, también tenemos que concentrar a las personas en determinados sitios, porque si no, esto no es viable, ni como oferta, pero tampoco es asequible como demanda. Por tanto, digamos, sí, espera, un día hacemos uno exclusivo de polígonos industriales. Es que es muy necesario porque totalmente, actividad económica en la ciudad. La movilidad en el polígono industrial, a mí que me gusta mucho caminar, yo muchas veces camino por el polígono industrial. Me miran raro porque soy el único que va caminando por aquí, porque aquí, ¿qué es lo que se mueve? Aparte de vehículos con un solo ocupante, grandes camiones, que es de lo que se trata, porque claro, hay que garantizar la movilidad, digamos, la gran movilidad, ¿no? Pero es apasionante cómo lo hacemos, ¿no? Nos quedan 2 minutos para cada uno y... con María queda pendiente la movilidad y lo de los polígonos industriales para el BNIU 2024. Pero yo ya apunto ahí alguna idea para la movilidad en el polígono industrial, para que sea más ciudad. Si la movilidad está bien resuelta, acaba siendo más ciudad. Porque el de Factory se ha instalado aquí. Probablemente tiene alguna relación con la instalación de la estación de metro línea 9. Si no, probablemente no nos hubiésemos ubicado aquí, ¿eh? Y hoy hubiese sido un poco más complicado llegar. Con eso quiero decir que efectivamente la ciudad es compleja, es enormemente variada, pero los polígonos industriales no dejan de ser una parte que hay que conectar y hay, por lo tanto, que resolver la movilidad. En Can Sant Joan, en Sant Cugat, tenemos un polígono industrial de empresas en buena medida tecnológicas, en las cuales prácticamente el 40% de gente llega en transporte público. ¿Por qué? Porque hay un concepto que quería introducir, si me permites, en 30 segundos, que es el de intermodalidad, que es el que te permite ir más allá de las propias redes monooperador. Con intermodalidad estamos transportando alrededor de 300.000 personas al día a un polígono industrial que llegan en tren más
una conexión con autobús. ¿Y cómo se resuelve? Pues tratando bien esta movilidad. Y pequeñísima introducción para la digitalización. ¿Cómo funciona mejor el servicio de transporte? Con una buena estrategia de digitalización. Eso seguramente dará para otro debate, pero estamos trabajando en el nivel estratégico y en el operativo prácticamente en todas las disciplinas en la digitalización. Y la intermodalidad es un buen ejemplo de ello. Simplemente decir que son imprescindibles estos hubs externos en la ciudad como para mejorar la movilidad de la ciudad, de la propia ciudad. Porque los stocks son los que al final generan esta logística de última milla o no, en función de dónde están estos stocks. Por tanto, podremos pensar en que la ciudad puede bajar de densidad en cuanto a materiales si tiene un buen hub externo, como para que haya unas lanzaderas de entrada y salida adecuadas. Si acopiamos materiales, como el ejemplo que ponías en casa, si en casa, en la cocina, ponemos más material de la cuenta, pues tendremos que coger accesos de producto y por tanto vamos a acceder. Si somos capaces de lanzar el producto adecuado y de forma adecuada, tendremos los espacios adecuados. Por tanto, yo creo que cada ciudad tiene que pinarse en cuanto a movilidad interna, pero sobre todo tiene que tener muy claro que tiene hubs externos para poder dar esta flexibilidad de vasos comunicantes entre los dos puntos. Y muchísimas gracias. Tenemos aquí la presencia de nuestra presentadora, pero creo que esta mesa da para mucho y realmente yo creo que en 2024 y entre medio tenemos que continuar con este debate que es apasionante. Así que muchas gracias a María, a Oriol y a Pere por su asistencia. Sí, y si podemos sacar un titular o una frase de estas de clickbait, ¿no? Sería que se trata, como dice la señora María Buigas, de hacer del marrón y el ocre un poco más sexy. Porque, claro, hay una sequía verde, pero yo quiero apuntar una segunda línea, si me permite. La densidad también es un factor que se tiene que analizar. Barcelona es una de las ciudades más densamente pobladas. Ampliamos la mirada, también tenemos el Hospitalet de Llobregat. No sé cómo se combate también y si está también en esta agenda de sostenibilidad. La densidad de Barcelona no ha hecho más que bajar desde el año 79. En el año 79 esta ciudad tenía 1,9 millones de habitantes y llevamos desde entonces hasta ahora, que ha vuelto a subir un poquito, por debajo del 1.700.000. O sea que en términos de densidad la ciudad ha bajado. O sea que el problema de Barcelona no es de densidad, es una ciudad compacta, ¿no? Es una ciudad compacta, es una ciudad que evidentemente tiene un problema de la vivienda, no es por densidad, sino porque cuando nosotros éramos pequeños la media de habitantes por vivienda era de 4 personas, ahora estamos en 2,3. Por tanto, necesitamos el doble de viviendas prácticamente para alojar la misma cantidad de población. Entonces, el tema no es tanto si es, digamos, lo que tenemos que conseguir es mejorar la calidad del espacio interior y exterior de la ciudad en línea, digamos, de sostenibilidad y, por tanto, sacar mejor provecho de esos espacios para responder a necesidades que ahora tenemos estas, pero aparecerán otras, que ahora no sabemos ni qué nombre tienen. Claro. Pero es una densidad que baja, ¿no? La comparativa al final con otras ciudades, pues es aparte, cada uno tiene su mundo, ¿no? Y la segunda conclusión, Biniu nació durante la COVID y precisamente ha fomentado, ¿no?, la COVID este teletrabajo, pero ahora se destacaba que lo que se busca es ir a trabajar más al lado de casa, ¿no? Yo no sé si el telework, adoptando su anglicismo, está ya erradicándose poco a poco y tenemos que apostar por esas movilidades del futuro que lo tengas todo a 15 minutos, ¿no?, de casa, que es un poco la apuesta. Bueno, la verdad es que el teletrabajo se puede aplicar a determinadas profesiones, no a todas. Claro. Y por lo tanto lo que hay que discernir es cuáles son los puestos de trabajo que permiten teletrabajar y en qué condiciones y cuáles son los puestos de trabajo que necesariamente tienen que ser presenciales, ¿no? Y relacionado con esto también todo el tema de la movilidad, ¿no?, los ferrocarriles, o el tema de la logística, etcétera, etcétera. Pero me ha resultado muy interesante lo que decía María de la tipología, digamos, de las familias, ¿no? Y de que donde vivían 4 personas, pues a lo mejor viven 2 o 1, y tampoco te puedes permitir el lujo de hacer unas viviendas mucho más reducidas en metros cuadrados, sino que hay que ganar calidad.
y esta es una ecuación que es difícil de solventar, pero bueno, yo creo que en Barcelona se está planteando, la verdad es que muy bien. Una sesión que nos ha dado muchos titulares y también hemos roto con algunas premisas previamente un poco más equivocadas. Bueno, nosotros agradecemos hoy la presencia, obviamente, d'Oriol Juncadella, director de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, también del señor Pere Roca, CEO y cofundador de Giver, y también a la señora María Boigas, arquitecta jefe del Ayuntamiento de Barcelona, también muchísimas gracias, y a Pere Navarro por moderar espléndidamente, delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y también presidente del BNIU. Y obviamente reiterar también el agradecimiento como patrocinadores al Ayuntamiento de Barcelona, pero también la Generalitat de Cataluña. Una breve pausa y nosotros volvemos desde aquí, desde el vertical de sostenibilidad. Gracias. Innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu.
Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.